Bueno, tenemos aquí un video de lo que realmente dijo la diputada Farideh Raful acerca de la ley 44 lo que sería 44-18 si se aprueba en esta legislatura, sobre la enseñanza de la Biblia y de religión dentro de la currícula pública financiada por el Estado. Vamos a ver lo que realmente ella dijo, no lo que se ha dicho que ella dijo, para entonces comentar la información. Hay varios aspectos que han tocado aquí a propósito de esta resolución que se pretende aprobar en esta Cámara y que se ha aprobado con un informe favorable. Quiero referirme en primer lugar, primero decir, antes de hablar como abogada, que soy católica, que tuve la opción de bautizar a mi hijo en la Iglesia Católica, de haberme sido bautizada, confirmada, casada, un matrimonio también católico, y que solamente me falta el sacramento de la extrema unción, que espero que no sea por ahora. Y gracias a Dios, en esta época yo tuve la opción de elegir la religión que yo quería, y la religión que yo quería para mi hijo. Y gracias también que nací en esta época, porque la Constitución Dominicana me da esa libertad de elección. Los artículos 39, 45 y 63 de la Constitución de la República hacen referencia a varios derechos. El derecho a la igualdad, el derecho a la libertad de conciencia y de cultos y el derecho a la educación. Incluso el artículo 63 establece que la familia es la responsable de la educación de sus integrantes. Eso quiere decir que le quita un peso de responsabilidad al Estado para poder adoctrinar en manera espiritual a sus ciudadanos y ciudadanas. Pero más allá de ahí, la Constitución de la República establece, dentro de la definición de Estado nacional, las características del país que tenemos. Y dice que la República Dominicana es un Estado laico. ¿Y qué significa ser un Estado laico? Un Estado donde personas con diferentes religiones podemos coexistir en el respeto a esa diversidad y a la opción que tuvimos de elegir la religión que más nos acerca al Dios en el que creemos. Imponer a través de una resolución la aplicación de una ley que probablemente es inconstitucional, que probablemente no, que es inconstitucional y que no ha sido declarada por el Tribunal Constitucional porque no ha sido sometido el recurso, es nosotros ratificar otro error desde el Congreso Nacional. Las sociedades y la doctrina de la Iglesia, sobre todo de la católica, han ido avanzando y progresando con los años a partir de su separación del Estado y del desarrollo de políticas públicas. Imponer la Biblia en todas las escuelas privadas y públicas en la República Dominicana es sacar del sistema a decenas y decenas de ciudadanos que profesan otras religiones. Y cuando hacemos eso, estamos imponiendo una sola religión y estamos imponiéndole a nuestros ciudadanos un dogma de fe y no le estamos dando la elección que manda la Constitución Dominicana. Como legisladores y legisladoras tenemos que recordar que somos parte de un poder público, más allá de nuestros dogmas de fe, que yo no puedo venir a tratar de imponer a 189 diputados el catolicismo como religión, que tengo que respetar las razas, las orientaciones sexuales, que tengo que venir aquí también a respetar la diversidad que se vive en la sociedad dominicana, porque como legisladora tengo el deber de primero también respetar la Constitución de la República Dominicana que nos trajo aquí y nos ampara para hacer nuestra labor. Entonces, más allá del dogma de fe que profesemos cada uno, respetable y por el que exigimos respeto, no podemos hablar de imposiciones. Sería ratificar una inconstitucionalidad y yo creo que estamos en un nivel donde hemos adquirido una madurez democrática en la República Dominicana acerca del estudio de los lineamientos que manda la Constitución Dominicana. Muchísimas gracias. Señores, cuando los gobernantes de turno en la República Dominicana dicen que van a reformar la Constitución para repostularse,
El primer argumento que ellos presentan es que ellos tienen la aprobación de la mayoría de la gente, o la preferencia de la mayoría de la gente. Y como nosotros sabemos muy bien que la mayoría lo pida o no lo pida, no es razón ni para vulnerar un derecho, ni para modificar una normativa. No es verdad, mucho menos en ese sentido. Es lo mismo. El argumento de que la mayoría de los dominicanos son cristianos no es razón para vulnerar la Constitución. No lo es. Por las mismas razones por las que el supuesto argumento de que el pueblo lo pide, que estamos cansados de oírlo, no es válido para cambiar la Constitución o para incumplirla. Es la misma lógica. Esa lógica que criticamos en los gobernantes es la misma que muchos de nosotros hemos estado propugnando. La Constitución no es para respetarla cuando suscribimos lo que dice, y cuando nos conviene mejor ignorarla, pues entonces irrespetarla. No es para eso la Constitución, la ley no es para eso, ni para cambiarla al antojo de una mayoría ni de un grupo político, ni porque le conviene a la iglesia, ni al político estar frío con la iglesia. Es el mismo problema, no hay diferencia, que nadie se crea que lo que critica de los gobernantes con el tema de la reelección y las reformas y el incumplimiento a las normativas constitucionales es distinto de lo que están abogando ahora con este tema. La Constitución es una Constitución que presenta al Estado Dominicano como uno aconfesional. Olvídese eso que le han dicho, que en el escudo está la Biblia, que la Constitución al principio dice Dios en el preámbulo. La simbología es una cosa y la configuración constitucional del Estado es otra. Este Estado es aconfesional. ¿Con Biblia abierta en el escudo? Sí, pero no hay una religión oficial. La libertad de cultos y la libertad religiosa están consagradas en la Constitución, y por lo tanto no importa esos argumentos casi estéticos. Eso no puede ser. No puede ser que con fondos públicos aquí se eduque y se adoctrine a niños que no tienen otra decisión más que asistir a la escuela y oír el adoctrinamiento. Y eso que dicen, y que lo incluyó la vicepresidenta en su artículo como algo que le parecía un remedio, de que pueden los padres presentar un recurso para que sus hijos no asistan a esa asignatura, no es suficiente. No es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque la Constitución hay que cumplirla de manera ordinaria. El cumplimiento de la Constitución no es una excepción, y ese recurso es excepcional. Es decir, la regla general es que a usted se le va a educar en base a una religión o en base a un grupo de religiones, como usted lo quiera ver o decir. Pero excepcionalmente usted puede entonces recurrir a eso o solicitar que no. Pero eso es una excepción. La Constitución aplica en general. No, usted no tiene que hacer una carta para solicitar que la Constitución se cumpla. Eso no tiene sentido. Eso no es válido, eso no lo resuelve. Sigue siendo un incumplimiento. Por otro lado, yo creo que aquí los legisladores más cristianos y más católicos no oyen al Papa. Porque el Papa dijo, y cito, un Estado debe de ser laico. Los confesionales terminan mal. Va contra la historia. Eso opina el Papa. Es decir, aquí estamos legislando, dice, a favor de la Iglesia, en contra de lo que cree la máxima autoridad de la Iglesia Católica. Es que eso es una cosa que no tiene ni sentido. No tiene ni sentido. Decía el artículo de la vicepresidenta a favor de esta ley que incentiva la educación religiosa en las escuelas públicas, y cito, la Biblia es el manual de vida por excelencia. Señores, eso es un criterio personal. Es que eso es un criterio personal. Es que adoctrinar niños, porque eso es lo que eso va a hacer en base a una fe, no es conforme con los derechos humanos y fundamentales. No nos podemos llevar los derechos humanos de por medio. Eso, que la Biblia es el manual de vida por excelencia, eso es una opinión de una persona. Eso no puede ser, que eso sea en base a lo cual se eduquen las escuelas públicas con el dinero de todo el mundo. No, que se viole la Constitución con el dinero de todo el mundo. No, eso no puede ser. Además de eso, un tema importante aquí es
que aquí no estamos hablando de si la Biblia es buena o es mala, ni si la religión es buena o es mala, ni si ser cristiano es idóneo o no es idóneo, ni si ser católico, eso no es relevante aquí. Aquí estamos hablando de la ley y la Constitución, esos son otros textos. No importa si la Biblia es idónea o no, si es buena o no, si es buen parámetro, si es manual de vida. Puede ser buenísima, pero que la Constitución no permite que usted eduque con eso. Que no lo permite. Puede ser lo mejor del mundo y no lo permite. No nos podemos llevar la norma de por medio porque entendamos que es buena o no es buena. La discusión no es sobre el fondo de la Biblia, ni sobre si la mayoría cree en Dios o no cree en Dios. Esto no es ni encuestas ni clases de religión. Precisamente por eso es que el debate no es de eso. El debate es de política pública, normativo y constitucional. Por último, quería resaltar que el tema del recurso para eximir, que les mencionaba anteriormente, es un recurso que no opera antes. Es decir, no es que al momento de darle la clase le van a preguntar, ¿usted quiere? Sino, si usted no quiere, tiene que ir y comunicarlo. No. ¿Por qué no? Porque a usted tiene, por ejemplo, el derecho a la libertad de tránsito, que es un derecho fundamental establecido en la Constitución. Usted tiene que, lo vamos a trancar a todos en su casa, y usted tiene el derecho, si usted quiere transitar, vaya y deposite una carta en el ayuntamiento. No, pues es lo mismo. Usted tiene un derecho a que sus hijos no sean adoctrinados, por idónea que sea la religión. Y entonces lo vamos a adoctrinar, y si no, entonces llene un formulario. No, es lo mismo, es como trancarlo en su casa y decirle, firme aquí para poder salir. No hay que firmar nada, yo tengo derecho a salir. Es lo mismo. Señores, no confundan el debate sobre el fondo de la Biblia y sobre las religiones con el debate institucional y de política pública que tiene que ver con la configuración estatal y los derechos fundamentales y humanos. Eso es muy peligroso. Muy peligroso, porque hoy es educación y mañana es el derecho de las mujeres, y mañana es el tema de la niñez, y mañana es si salimos o no salimos. Hoy empezamos así, y mañana, ¿qué derecho se lleva de por medio ese tipo de discusión? Nos vamos a una pausa y cuando retornemos el próximo segmento.